Dicho esto, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es un politólogo, el doctor Omar Aguapara, jefe de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Señor Aguapara, muy buenas noches y gusto de verlo nuevamente en RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias por aceptarla, porque leemos sus artículos con mucho interés y mucho provecho, y en este caso hemos constatado la introducción de algunos conceptos que no había desarrollado como hasta ahora y de algunos análisis que nos importa que haga para el público de RPP. En primer lugar, su temor de que nos estemos acercando a una nueva versión de choque entre poderes del Estado. Explíquenos cómo ve usted este proceso. Creo que básicamente ha sido producto de la decisión de Pedro Castillo de nominar a una figura como Guido Bellido a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, a la cabeza de su gabinete, y una reacción no muy sorpresiva por parte de la oposición, que ya sabemos tiene una posición relativamente dominante en el Parlamento. Las primeras reacciones en ese sentido, incluso hasta el día de hoy, han sido de ni siquiera darle la oportunidad a Bellido de entablar un diálogo con las bancadas opositoras. Creo que como figura es polarizante Bellido, es un miembro de Perú Libre, es congresista, pero viene con una mochila bastante cuestionable por las acusaciones de apología al senderismo o al terrorismo que tiene, y si bien hoy y lo ha venido intentando deslindar en los últimos días, creo que es difícil para la oposición, pensándolo simplemente en esos términos, recibir con los brazos abiertos a una figura así. No es el primer mensaje, lo decíamos también, que envía este gobierno al Parlamento, desde una posición de debilidad porque no tiene una bancada mayoritaria en el Congreso. En el artículo que usted publica en el diario El Comercio, alude a un gran proyecto autoritario que es el de Perú Libre, dirigido por Vladimir Cerrón. ¿Cómo se define este gran proyecto autoritario? Bueno, de lo que sabemos es básicamente del famoso ideario, ¿no? Y de las declaraciones que ha dado sobre este plan estratégico que se discutió en el plenario, que sostuvieron 4 días o 3 días antes de la asunción de Pedro Castillo, del nombramiento, de la juramentación de Pedro Castillo como presidente, que es de alguna manera, y lo pongo también en el artículo, algo de lo que aspiran casi todos los políticos que llegan al poder, que es tratar de quedarse en él, ¿no? Buscar la forma de quedarse. Hay algunos que lo pueden hacer de una manera más personal, otros de repente buscando que su partido sea el que esté en el poder. En este caso, hay un proyecto, al parecer, que implica pasar por un modelo que ya hemos conocido en otros países de la región, que es adecuar la Constitución para seguir esos designios, que es básicamente enquistarse en el poder, ¿no? Una cosa es el proyecto, una cosa es las intenciones, otra cosa son las capacidades para llevarlo a cabo. Por el momento ya llegaron al poder, ya están ahí. Esa es una primera etapa. Vamos a ver qué tanto, y eso es lo otro que habría que discutir, es qué tanto tienen la capacidad de llevar a cabo su proyecto refundacional, de llevar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y qué tan disciplinados o qué tan hábiles son en llevar a cabo este proyecto. ¿Y en qué medida depende todo este proyecto no autoritario de una visión equivocada de lo que es el pueblo, puesto que es en su nombre, en su unicidad y en su legitimidad excluyente que se cree poder actuar? Lo hemos visto el señor Bellido diciendo en Chumbivilcas a los comuneros de Yavi Yavi: ya no vale la pena protestar, ya no es como antes, porque ustedes, el pueblo, está en el poder ahora, por supuesto a través de mí, a través de él, ¿no? Explíquenos, por favor, ¿dónde está la trampa en el uso de la palabra pueblo que hacen algunos de los dirigentes más conspicuos de Perú Libre? Es una clásica retórica populista, ¿no? Que se atribuye la voz del pueblo, la representación de la nación. Es cierto
que se trata de que en mucho tiempo son grupos sociales, son sectores de la ciudadanía que no estaban probablemente quizás adecuadamente representados en la sociedad, pero sí coincido contigo, Fernando, en que se trata obviamente de una trampa. Si pensamos en que Perú Libre, con la votación que obtuvo en la primera vuelta y con esta votación artificial que obtuvo en la segunda, artificial en cuanto la gente que votó por Perú Libre no necesariamente respalda el proyecto de Perú Libre, es obviamente una atribución exagerada, no corresponde necesariamente con lo que significa de repente los intereses de la nación, ¿no? Y es esa, como te digo, una clásica retórica populista muy utilizada en Latinoamérica sobre todo, que busca cultivar un poco el apoyo y no mediado a través de instituciones tampoco de la ciudadanía. Yo quisiera que nos acompañe unos instantes de pausa, después de lo cual quisiera que me precise. Usted dice que es un recurso clásico, pero ¿clásico en qué tradición? Porque no en el marxismo. En el marxismo el tema es hablar en nombre de la clase obrera, que es la vanguardia que hará la revolución. Más bien Marx en particular, pero los marxistas han desconfiado mucho del pueblo definido así. En realidad no está definido. Es un concepto un poquito con un contorno irracional y mágico que ha sido por eso mucho más explotado por los fascismos del siglo XX, ¿no? Y por los populismos. Yo por eso quisiera que me diga hasta qué punto querer gobernar en nombre del pueblo es algo clásico, en qué tradición política. Pero nos lo contesta, por favor, después de unos instantes. Estamos conversando con el politólogo Omar Agua Parra, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Habíamos dejado planteado una pregunta sobre el uso del concepto de pueblo, pero no es un tema teórico para una clase inaugural de cursos de Ciencias Políticas. Yo quisiera vincular la pregunta teórica con algo que hemos visto el día de ayer. El ministro de Trabajo decide reconocer a una velocidad verdaderamente extraordinaria a un sindicato de maestros que de facto es una decisión, es un sindicato disidente respecto del sindicato tradicional del SUTEP, que fue fundado por Patria Roja, que entre tanto se ha vuelto un partido moderado, considerado caviar por Cerrón y sus amigos políticos. Pero entonces, ¿dónde está el pueblo ahí? Porque estamos afectando a un sindicato cuya combatividad recordamos quienes hemos vivido los años 70 en el Perú, y una parte de él debe salir para formar otro sindicato al servicio del Partido de Perú Libre. ¿Dónde está el pueblo en este juego institucional y en esta decisión del Ministerio de Trabajo? Bueno, como bien señalas, eso tiene raíces claras en los 70. Es una visión corporativista también de la sociedad. No necesariamente, creo que coinciden varios discursos, ¿no? Hay un discurso populista, hay un discurso corporativista o unas acciones más corporativistas que es gobernar a través de determinadas asociaciones, a través de determinados grupos en la sociedad. Creo que el caso de la lucha en el magisterio es un buen ejemplo de ello. Pasaba también en los 70s con la dictadura militar, que gobernaba a través de ciertas organizaciones o en alianza o con buenas migas con algunos sindicatos y no tanto con otros. Y en el caso más reciente, o no solo en el caso del magisterio, también lo vemos, por ejemplo, nombrando en el Ministerio de Agricultura a un exsecretario de otra de estas asociaciones, que es la FARTAC, el Frente Agrario Revolucionario Tupac Amaru de Cusco. No es necesariamente una relación directa con el pueblo, sino en estas ocasiones también una relación mediada no por instituciones democráticas establecidas, sino a través de organizaciones con más arraigo social como las que hemos mencionado, probablemente también el caso de los ronderos, ¿no? Algunas de las organizaciones que han estado más ligadas sobre todo al presidente Castillo. Por otra parte, lejos ya de estos problemas de conceptos y de vocabulario, que sin embargo tiene una enorme importancia por la fuerza persuasiva y movilizadora que pueden tener,
desde el punto de vista del análisis fáctico y de los planes políticos, usted adelanta que el poder buscará precipitar elecciones adelantadas en el momento en que Pedro Castillo y su gobierno alcancen un pico de popularidad. Que el interés del poder es ese, forzar elecciones anticipadas cuando les convenga, desde el punto de vista de la influencia que hayan podido adquirir sobre sectores amplios de la sociedad. Y por eso invoca usted a reflexionar muy bien cómo se debe trabajar respecto de las censuras a los ministros, de la negación de confianza al gabinete y de una eventual vacancia al presidente. Explíquenos cómo ve usted los escenarios posibles respecto de la evolución de la popularidad del presidente de la República. Sí, creo que la primera interpretación del nombramiento de Guido Bellido fue tomado como una declaratoria de guerra, como diciendo estamos mandando o nombrando a un gabinete al sacrificio, básicamente para que el Parlamento le niegue el voto de investidura, lo que equivale a no darle la confianza, y como sabemos, por tiempos muy recientes, con dos negativas, el presidente tendría derecho a disolver constitucionalmente el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Ese escenario, creo, desde una óptica estratégica, como mencionas, sería probablemente, es una apuesta a que el partido de gobierno va a superar o va a tener una mayor votación en esa nueva elección que la que tuvo en el 2021. Es una apuesta arriesgada, sin duda, pero si es que tuviesen un momento para hacerlo sería hoy, porque yo creo que la legitimidad o el apoyo que pueda tener el gobierno solo va a ir, es muy probable que vaya más bien decayendo con el tiempo. Es lo que ha sido la dinámica en el Perú desde siempre. Un presidente tiene un buen comienzo normalmente, lo apoya un 50, 55, incluso hasta 60% de aprobación en las encuestas de opinión, pero esos porcentajes caen y caen muchas veces radicalmente y rápidamente. Y terminan gobernando o con un dígito o con dos dígitos o apenas unos cuantos porcentajes de aprobación, en los cuales en un escenario así ya ir a una nueva elección el riesgo es mucho más alto. Ya la probabilidad de tener una mayoría o una mayoría recompuesta en el Parlamento ya no es tan alta. Es una manera de interpretar en ese sentido el lanzar a Bellido un poco al sacrificio, decir, bueno, este es el momento de hacer esa jugada y lo que hay que hacer, lo que hay que ver es más bien, y creo que ahí hay un poco de incertidumbre sobre lo que va a hacer el Congreso, porque el Congreso también es un actor estratégico y es consciente, muy consciente de lo que significa no darle la confianza al gabinete Bellido, si es que es el propósito del presidente. Y creo que hay varias herramientas de control político que el propio Parlamento, pero también otros actores en el sistema político, como la prensa, la sociedad civil, pueden hacer para buscar que el presidente de repente haga algunos ajustes, si es que están en desacuerdo. Creo que no hay necesidad de ir al enfrentamiento nuclear desde el día 1, y creo que desde cierto punto estratégico sería funcional a los intereses de Perú Libre si es que esas son sus intenciones al final del día. Bueno, en todo caso, muchas gracias por su tiempo, felicitaciones por su artículo, que lo leeremos siempre con mucho interés para además poder comprender desde el punto de vista de la ciencia política con la serenidad con la que usted aborda las cosas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Fernando. Que tenga buenas noches. Omar Aguapara, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.